Buenas tardes, a cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, para terminar el ejercicio que empezamos a resolver el día de ayer. Hay varios estudiantes que han escrito que tienen problema con el horario del examen porque es sábado por la tarde. Entonces estoy realizando las consultas y están por confirmarme si va a ser posible mover la fecha del examen. Para día sábado no se puede porque hay exámenes programados hasta sábado. El último examen programado el sábado termina a las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Entonces no podemos mover el examen de métodos para más tarde porque si no hay cruce con otro curso. Entonces están evaluando la posibilidad a ver con qué otros exámenes son los que se evaluarán el domingo para trasladarlo para día domingo. Entonces, cuando yo tenga la información oficial, yo se las haré saber nuevamente y confirmarles la fecha del examen. Entonces, vamos a esperar que a mí me confirmen por parte de la dirección de escuela si es posible hacer ese movimiento. Están, como les digo, analizando si es posible moverlo. Ahora de no poderse, entonces los compañeros que tienen dificultad sí van a tener que gestionar ante sus jefes o dependiendo del problema que tengan. Entonces vamos a ver cómo se puede. Cómo pueden hacer, ¿verdad? Porque tampoco es bien complicado ajustar los exámenes para que no haya cruce de horarios, porque son varios cursos los que se han estado dando y solo tenemos unos cuantos días para evaluar. Entonces, cuando yo tenga la información, se las trasladaré. Bien, entonces vamos a empezar. El día de ayer planteamos un ejercicio el ejercicio de, vamos a recordar, era el ejercicio de bastones de hockey y juegos de ajedrez. Entonces, dimos lectura al ejercicio, identificamos el objetivo, que para este ejercicio era minimizar, teníamos las variables y teníamos las restricciones. Posteriormente, después de identificar las variables, las restricciones, realizamos el planteamiento. Ese planteamiento se realizó a través de una tablita de doble entrada. En la cual empezamos a colocar toda la información. El concepto de restricción, las variables, que las identificamos como x1, x2, el valor total de la disponibilidad, la condición, limitación o requerimiento, es decir, el valor total del concepto de la restricción, y por último, el signo que tenía la restricción. Estábamos hablando que teníamos tiempo mínimo disponible en la máquina A, máquina B y máquina C, y nos daban la información del tiempo que requiere la elaboración de cada bastón de hockey y cada juego de ajedrez.
Posteriormente, después de realizar el planteamiento, tenemos que definir la función objetivo. En el último renglón del planteamiento, nosotros vamos a colocar nuestro objetivo, que para este ejercicio es minimizar el costo. Entonces, en el paso número 3, solamente tenemos que plasmar de manera matemática nuestro objetivo. La forma general es función objetivo, 2 puntos, y acá vamos a abreviar nuestro objetivo. El objetivo era minimizar. Entonces, es min, y vamos a colocar z en lugar del costo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la función objetivo es minimizar el costo, solo que el costo lo vamos a identificar con la variable z. Entonces, será min z, esto va a ser igual a, y vamos a trasladar los valores que tenemos en el último renglón, que es 35 y 35 de x sub 1. Entonces sería 35 de x sub 1. Más, vamos con el otro, 45 de x sub 2. Y eso sería nuestra función objetivo. ¿Dudas respecto a cómo conformar la función objetivo? ¿Dudas? 45 por 2. ¿Cómo así 45 por 2? ¿De dónde sale el número 2? Es x sub 2. Acá no está como subíndice, pero es x sub 2. Ah, va. Sí, ahí. ¿Alguna otra duda? No, licenciada, está bien. Bien, entonces pasamos al paso número 4. El paso 4 es la definición de restricciones en forma de inecuaciones. Entonces, para este paso número 4, vamos a hacer uso también de la información que tenemos en nuestro planteamiento. Vamos a tener una inecuación por cada restricción. Entonces, aquí en este ejercicio tenemos 3 restricciones. La restricción de tiempo de la máquina A, la restricción en la máquina B y la restricción de la máquina C. Eso significa que vamos a tener 3 restricciones. Para conformar la primera restricción, que corresponde a la máquina A, sería o la conformaríamos con el valor que tenemos en la celda y la variable, que este es para esta columna x sub 1. Entonces, nos quedaría la primera restricción, 4 de x sub 1. Y vamos a sumarle la cantidad y la variable, el término que vamos a conformar en la segunda columna. Entonces sería más la cantidad que tenemos en la siguiente casilla es 6. ¿Y en qué columna está? En la columna de x sub 2. Entonces sería más 6 de x sub 2. Posteriormente vamos a trasladar el signo de la restricción, que es mayor o igual que, entonces colocamos mayor o igual que, y el valor de nuestra restricción, que es 1200. Y de esa forma vamos a trabajar cada una de las restricciones. Entonces, el número 2 sería, la segunda restricción correspondería a la máquina B. ¿Y cómo quedaría esa restricción? Nos quedaría 2 de x sub 1 más 5 de x sub 2 mayor o igual a 1000.
Y la tercera restricción, 3 de x sub 1 más 1 de x sub 2. No colocamos la unidad porque por definición toda variable lleva acompañada o va acompañada de la unidad. Mayor o igual a 360. Y esas son las 3 inecuaciones que conformamos de nuestras 3 restricciones. Adicionalmente, todo problema de programación lineal tiene una última restricción, que es la restricción de la no negatividad. Esta restricción de la no negatividad nos recuerda que los valores de las variables que estamos trabajando no pueden ser valores negativos. Entonces, nos indica que x sub 1 y x sub 2 son mayores o iguales a 0. Es decir, como estamos hablando de la producción de bienes o servicios, esos valores no nos pueden quedar negativos. ¿Dudas de cómo conformar las restricciones? ¿Alguna duda, jóvenes? Perdón, solo podría repetir la última, eso último que dijo, se me cortó un poco la señal. La de la no negatividad. Sí, exacto. Esta restricción es la última restricción de todo problema de programación lineal. Y nos recuerda, se llama no negatividad, es decir, que los valores que nosotros obtengamos resultado del método no pueden ser negativos. Puede ser 0 o cualquier cantidad mayor que 0. Por eso colocamos que x sub 1 y x sub 2. ¿Por qué solo 2? Porque en este ejercicio solo tenemos 2 variables. Entonces, nos dice que x sub 1 y x sub 2 siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. Gracias. Continuamos. En el paso número 5 ya tendremos que aplicar lo que es el método de solución. Acá, dependiendo del número de variables que tengamos, vamos a elegir si es el método gráfico o es el método simplex. Si tenemos 2 variables, vamos a utilizar el método gráfico. Pero si tenemos más de 2 variables, vamos a utilizar el método simplex. Este ejercicio tiene 2 variables. Por lo tanto, el método adecuado para resolverlo es el método gráfico. Entonces, ¿qué hacemos para resolver el ejercicio a través del método gráfico? El siguiente paso sería cambiar el signo de inecuaciones a ecuaciones. No estamos hablando de convertir las inecuaciones a ecuaciones, porque si habláramos de convertirlas, eso lleva un procedimiento diferente. Para convertir una inecuación en ecuación, tenemos que agregar variables de holgura. Pero acá en el método gráfico, por conveniencia, solamente cambiamos el signo de las inecuaciones a ecuaciones. Esto es por pura conveniencia. ¿Y por qué razón? Porque nosotros necesitamos pares ordenados para poder realizar nuestra gráfica. Por eso se llama método gráfico, porque hacemos uso de una gráfica que vamos a realizar en el cuadrante positivo del plano de coordenadas cartesianas. Entonces, en la primera inecuación tenemos 4 de x sub 1 más 6 de x sub 2 mayor o igual a 1200. ¿Qué nos dice el paso 5? Que tenemos que cambiar el signo de las 3 inecuaciones
eliminamos esos signos mayor o igual y los vamos a cambiar por el signo de la igualdad. Posteriormente, después de que cambiamos el signo de las inecuaciones a ecuaciones, vamos al paso número 6, que nos dice que debemos de calcular... Perdone, licenciada, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Gracias. Bueno. El paso 6 nos dice que tenemos que calcular pares ordenados. Por cada una de las ecuaciones, por cada una de estas ecuaciones, nosotros vamos a calcular pares ordenados. Si la ecuación tiene dos variables, vamos a tener dos pares ordenados. Y si la ecuación tiene una sola variable, solamente vamos a tener un par ordenado. Entonces, empezamos con la primera ecuación. La primera ecuación es 4 de x sub 1 más 6 de x sub 2 igual a 1200. ¿Cómo vamos a calcular los pares ordenados? Vamos a igualar una de las variables a 0. Entonces vamos a decir si x sub 1 es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo? Que este x sub 1 que acompaña al 4, el valor de esta variable es 0. Y si el valor de x sub 1 es 0, ¿qué pasaría con esta parte de la ecuación? Se vuelve 0, porque al momento de resolverlo tendríamos que multiplicar 4 por 0, nos da 0. Entonces, esta parte de la ecuación prácticamente se elimina y solo nos quedaría 6x sub 2 igual a 1200. Entonces, decimos, si x sub 1 es igual a 0, entonces 6x sub 2 es igual a 1200. Lo que queremos es darle o encontrarle un valor a x sub 2. Entonces tenemos que despejar o tenemos que dejar sola a la variable de x sub 2. Para dejarla sola, el valor que la acompaña la está multiplicando. Entonces, al trasladar esa cantidad al otro lado de la igualdad, en lugar de multiplicar, pasa a dividir. Entonces, nos quedaría x sub 2 es igual a 1200 dividido 6. Dividimos 1200 dentro de 6, x sub 2 nos da un valor de 200. ¿Dudas en lo que acabamos de realizar? Licenciada, vamos a suponer, vamos a suponer que en el x1 lo igualó a 0, sí. Pero yo y agarro el x2 y lo igualo a 0, ¿qué pasaría? No, es que esta es solo la primera parte. Acá, con esto, nosotros conformamos nuestro primer par ordenado. X sub 1 tiene un valor de 0 y x sub 2 tiene un valor de 200. Pero, como bien usted estaba mencionando, esta ecuación que teníamos originalmente tiene dos variables. Entonces, como tiene dos variables, yo tengo que conformar dos pares ordenados. Y para el segundo par ordenado, voy a realizar lo que usted está indicando. Voy a decir si x sub 2 es igual a 0. Entonces, estoy diciendo que x sub 2 no existe, se elimina. Entonces, x sub 1, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría 4 de x sub 1 es igual a 1200. Eso es lo que nos queda si igualamos x sub 2 a 0. Y nuevamente despejamos. Dejamos sola a la variable x sub 1 y nos quedaría 4x sub 1 es igual a 1200 dividido dentro de 4. Realizamos la división y x sub 1 es igual a 300. Y con esta
otra porción vamos a conformar nuestro par ordenado número 2, que nos dice que X sub 1 tiene un valor de 300 y X sub 2 tiene un valor de 0. Y este es el par ordenado número 2. ¿Por qué tenemos dos pares ordenados? Porque nuestra ecuación tenía dos variables. Entonces, estos dos pares ordenados al momento provienen de la primera ecuación. Y nuevamente les reitero, son dos porque la ecuación tiene dos variables, X sub 1 y X sub 2. Y al momento de plotearlo en nuestra gráfica, tenemos en el eje horizontal X sub 1 y en el eje vertical X sub 2. Al momento de plotear estos puntos en la gráfica, tenemos un punto en X sub 1 y un punto en X sub 2. Entonces tenemos que trazar una línea que una esos dos puntos. Esto al momento que estemos graficando. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Por el momento no, licenciada, gracias. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si nuestra ecuación solo tiene una variable? Por ejemplo, que nuestra ecuación o nuestra restricción 1 sería o fuera 4x sub 1 igual a 1200. Entonces, solo tendríamos una variable, un punto, solo un par ordenado. Entonces, al momento de graficar, colocamos el punto sobre el eje de la variable que tenemos y posteriormente vamos a trazar una línea dependiendo de en dónde esté ubicada, si en el eje de las abscisas o en el eje de las ordenadas, tenemos que trazar una línea vertical o bien una línea horizontal. Entonces, cuando tenemos solo una variable, no podemos tocar los dos ejes, porque solo tenemos una variable. Entonces, ploteamos el punto sobre el eje de sobre el origen, digamos, sobre el eje de la variable que estamos trabajando y trazamos una línea. Si es X sub 1, la línea es vertical y si es X sub 2, la línea es horizontal. Entonces, esa sería la forma de cómo tuviéramos que trabajar si tuviéramos solo una variable en la ecuación. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Licenciada, solo una consulta. Dígame. Para las gráficas, ¿vamos a hacer una por par ordenado o vamos a hacer solo una? No, es una gráfica en general. Yo ahora solo les ejemplifiqué cómo debíamos de plotear cuando tenemos dos pares ordenados y cómo hacerlo cuando solo tenemos un par ordenado. Pero primero debemos de calcular todos nuestros pares ordenados. Ok, gracias, licenciada. Bueno, vamos a la segunda restricción que convertimos en ecuación y nos dice 2x sub 1 más 5x sub 2 igual a 1000. Repetimos exactamente el mismo procedimiento anterior. Igualamos x sub 1 a 0 y posteriormente igualamos x sub 2 a 0. Vamos a decir, si x sub 1 es igual a 0, es decir, esta parte de x sub 1 no existe, solo nos quedaría 5x sub 2 igual a 1000. Despejamos y nos queda x sub 2 es igual a 1000 dividido dentro de 5. X sub 2 es igual a 200. Ya igualamos x sub 1 a 0. Ahora vamos a igualar x sub 2 a 0. Con esto vamos a conformar nuestro par ordenado número 3. El par ordenado número 3 es x sub 1, 0 y x sub 2, 200. Ahora vamos
a igualar x sub 2 a 0. Entonces diríamos, si x sub 2 es igual a 0, es decir, esta parte de la ecuación no existe, entonces nos quedaría 2x sub 1 igual a 1000. Despejamos, dejamos solo x sub 1. X sub 1 es igual a 1000 dividido dentro de 2. Y esto nos da un resultado de 500. Con esto conformamos nuestro par ordenado número 4, que dice que x sub 1 vale 500 y x sub 2, 0. Y nuevamente les repito, este es nuestro par ordenado número 4. Vamos ahora con la tercera ecuación. La tercera ecuación es 3x sub 1 más x sub 2 igual a 360. Decimos, si x sub 1 vale 0, es decir, esta parte de acá no existe, solo nos quedaría x sub 2 igual a 360. Y acá no tendríamos nada que despejar, solo conformamos nuestro siguiente par ordenado, que dice x sub 1 tiene un valor de 0 y x sub 2 tiene un valor de 360. Este es nuestro par ordenado número 5. Y por último, decimos si x sub 2 es igual a 0, es decir, esta parte no existe, nos quedaría 3 de x sub 1 igual a 360. Despejamos, x sub 1 es igual a 360 dividido dentro de 3. Y esto nos queda como resultado 120. Y conformamos nuestro siguiente par ordenado, que es 120 de x sub 1 y 0 de x sub 2. ¿Dudas hasta el momento? Ninguna duda. Bien, si no hay dudas, vamos a continuar. Después de que tenemos nuestros pares ordenados, tenemos que plotear en el cuadrante positivo del plano de coordenadas cartesianas. Acá ustedes tienen que decidir la escala que van a utilizar. El paso 7 es graficar los pares ordenados. Tenemos 6 pares ordenados. Y de esos pares ordenados, tenemos que verificar cuál es el mayor valor que tenemos. Por ejemplo, en X1, el mayor valor que tenemos en esta diapositiva es 500. Vamos a regresar a la anterior. El mayor valor que tenemos en X1, acá es 300. Entonces, efectivamente, el mayor valor de X1 es 500. Observamos en X2, el mayor valor es 200. Y acá el mayor valor es 360. Entonces, considerando esos valores, nosotros tenemos que elegir la escala con la cual vamos a trabajar. El mayor valor dice que en X1 es 500. Entonces, podríamos trabajar de 25 en 25 o de 50 en 50. Esto ustedes lo deciden. La recomendación que yo les doy es que trabajen, de ser posible, en hojas milimetradas. Y si no, pues en hojas de cuadrícula. ¿Por qué? Porque estos ya vienen como, las hojas milimetradas traen la escala necesaria para que nuestra gráfica salga lo más exacta posible. Y de igual manera, con una hoja de cuadrícula, nosotros podemos trabajar con una mejor escala que si lo hiciéramos en una hoja sin líneas. Entonces, para este ejemplo, la escala que voy a utilizar es de 25 en 25. Les voy a dar un minuto para que ustedes puedan realizar su cuadrante del plano
y le coloquen la escala. Pueden utilizar de 25 en 25 o de 50 en 50. Ligda, una pregunta. ¿Se podría hacer, por ejemplo, una hoja de Excel esto, por lo menos el formato? En dado caso no se puede trabajar en hojas milimetradas. Para el examen, por ejemplo. No. Ok, gracias. Pero ustedes me dicen una hoja de Excel, o sea, hacer la gráfica en Excel. Ya sea hacer la gráfica en Excel o solo copiar como el formato, porque al fin y al cabo de ahí también podemos obtener los cuadritos y es mucho más fácil que estar trazando los dibujos en el cuaderno, en una hoja. Sí, porque puede imprimir, digamos, la hoja de Excel. La puede imprimir, pero la gráfica no la puede hacer en Excel, la tiene que hacer a mano. Ok, gracias, Lina. Bueno. ¿Ya tienen listo el cuadrante? Bien, entonces si ya lo tienen listo, tenemos que graficar ahora nuestros pares ordenados. Necesitamos entonces los valores, los ejes de x1 y de x2 y vamos a ir ploteando cada uno de los puntos. Por ejemplo, nuestro primer par ordenado nos indicaba que cuando x1 tiene un valor de 0, x2 tiene un valor de 200. Entonces, x1 vale 0, nos ubicamos en el origen, y x2, 200, buscamos el 200 y ploteamos nuestro primer punto. Posteriormente,
lo tenemos que identificar. Este es el par ordenado número 1. Es bien importante que siempre identifiquen cada uno de sus puntos. Después, vamos con nuestro par ordenado número 2. El par ordenado número 2 dice que cuando x sub 2 tiene un valor de 0, nos ubicamos en el origen, x sub 1 tiene un valor de 300. Buscamos el 300 y ploteamos el punto en 300. Lo identificamos como el par ordenado número 2. Estos dos pares ordenados, ustedes recordarán que provienen de la primera restricción, vienen juntos. Entonces, tenemos que trazar una línea que una ambos pares ordenados, el par número 1 con el par ordenado número 2. Y posteriormente la vamos a identificar con la restricción que representa. Esta línea de color azul representa a la primera restricción que dice 4x sub 1 más 6x sub 2 mayor o igual a 1200. Otra recomendación que acostumbro a realizar a mis estudiantes es que utilicen un color para cada restricción. Esto al menos mientras van agarrando práctica con el método. Y esto les va a facilitar el identificar el área factible de solución. Porque, ¿qué fue lo que hicimos en este momento? En este momento dividimos el cuadrante de nuestro plano de coordenadas en dos áreas. Un área externa y un área interna. Estas áreas se pueden clasificar como área factible de solución y área no factible de solución. Y esto lo vamos a identificar haciendo uso del signo que tiene nuestra restricción. Entonces, si observamos el signo que tiene la restricción, el signo es mayor o igual que. Si nosotros imagináramos que este signo fuese una flecha, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia el exterior. Entonces, si apunta hacia el exterior, con eso nosotros tenemos que sombrear el área, como el área factible y área no factible. Como nuevamente les repito, como el signo está hacia afuera, entonces tenemos que ayudar de la línea que trazamos hacia afuera. Y ayudamos. Acá ya dividimos nuestra área en área factible, que es toda el área en donde tenemos las líneas azules, y área no factible, es decir, en donde no podemos encontrar una solución, que es el área que a ustedes les queda en color blanco. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento? No, licenciada. Bien, entonces, continuamos. Bien, entonces, vamos con los siguientes pares ordenados. Uno es el par ordenado número 3, que nos dice que cuando x sub 1 vale 0, x sub 2 tiene un valor de 200. Entonces, x sub 1 vale 0,
X sub 2 vale 200 y nos queda el punto exactamente en el mismo lugar donde teníamos el par ordenado número 1. Pero igual colocamos el punto. Par ordenado número 3. Nuestro par ordenado número 4 nos decía que cuando X sub 2 vale 0, X sub 1 tiene un valor de 500. Entonces, X sub 2, 0, X sub 1, 500. Buscamos el 500 y ploteamos el punto en 500. Entonces, como esos dos pares ordenados provenían de la misma restricción, tenemos que trazar ahora una línea que una ambos puntos. Pero antes tenemos que identificar este par ordenado número 4. Lo identificamos como P4. Y posteriormente trazamos la línea. Nuevamente la recomendación, yo utilizo un color diferente para cada una de las líneas. Esta línea de color rojo representa nuestra segunda restricción, que nos dice 2x sub 1 más 5x sub 2 mayor o igual a 1000. Observamos el signo es mayor o igual, entonces toda el área a sombrear es de esta línea roja hacia afuera. Entonces empezamos a ashurar. Empezamos a ashurar hacia afuera. Y acá lo que vamos haciendo es reduciendo el área, porque ya no tomamos en cuenta la porción en donde solo tenemos el color azul. El área factible de solución ahora es en donde tenemos los dos colores. Posteriormente, vamos con el par ordenado número 5, que nos dice que cuando X sub 1 es 0, X sub 2 tiene un valor de 360. Entonces nos ubicamos en el origen para X sub 1, buscamos aproximadamente 360 en X sub 2, ploteamos nuestro punto y lo identificamos como par ordenado número 5. Ploteamos nuestro par ordenado número 6, X sub 2 dice que tiene un valor de 0, cuando X sub 1 tiene un valor de 120. Buscamos en X sub 1 el 120 y ploteamos el punto como par ordenado número 6. Como estos dos pares ordenados vienen de la misma restricción, nuevamente trazamos una línea que una ambos pares ordenados. Y le escribimos la restricción que representa, que es 3x sub 1 más x sub 2 mayor o igual a 360. Como el signo es mayor o igual, apunta hacia afuera, vamos a sombrear el área desde la línea de color verde hacia afuera. Entonces empezamos a ashurar. Y con eso terminaríamos de graficar los pares ordenados y de identificar o de separar las áreas en nuestro cuadrante. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Mecánica. Bueno, entonces si no hay dudas, continuamos. El paso número 8 nos solicita identificar el área factible de solución y los puntos factibles de solución. El área factible de solución es el área que encierra todas las restricciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá esta gráfica,
tenemos acá esta gráfica. Primero debemos de identificar el área factible de solución. El área factible de solución dice que es el área en donde tenemos todos el cruce de intersecciones, en donde se encierran todas las restricciones. Entonces, esa área factible de solución puede estar ubicada en diferentes secciones de nuestro cuadrante. Puede estar encerrada entre nuestras restricciones y una vez nosotros la identifiquemos, tenemos que buscar cuáles son los puntos factibles de solución. Y los puntos factibles de solución son los vértices, son las esquinas que encierran el área factible de solución. Entonces, acá, si esta fuera el área, ¿cuántos vértices tenemos? Tenemos 3 vértices, 3 esquinas. 1, 2 y 3. Entonces, tuviésemos 3 puntos factibles de solución. Entonces, que quede claro que los puntos factibles de solución son los vértices o las esquinas que encierran el área factible. O bien, en donde se cruzan 2 líneas, es en donde tenemos también puntos factibles de solución. Acá se cruza la línea de X2 con la línea rosada. Acá también tenemos X2 con la línea verde. Y en este otro punto que estoy circulando en este momento, la línea verde con la línea color rosada. También el área factible de solución la podemos encontrar en esta posición. Si estuviese en esta posición, de igual manera tuviésemos 1, 2, 3 y 4 puntos factibles de solución. Sin embargo, el punto del origen 0,0, este no se toma en cuenta porque prácticamente nos dice que no tenemos que producir absolutamente nada. Entonces, cuando se da este caso, no tomamos en cuenta el punto del origen. Otras veces, el área factible de solución va hacia está en la parte exterior de nuestro cuadrante. Entonces, cuando es así, de igual manera, nosotros tenemos que buscar en dónde existe cruce de líneas. Acá tenemos X2 con la línea de color morado y tenemos también otro cruce de la línea de color verde con la línea de color rosado, perdón. Pero si tuviésemos otra línea, la línea morada, en lugar de tener 2 puntos, tuviésemos 3, porque tuviésemos este punto donde se intersecta la línea de color verde con la rosada, tenemos la intersección de la línea morada con la rosada y la intersección de la línea negra con la morada. Entonces tuviésemos 3 puntos factibles de solución. Y así, sucesivamente, digamos, podemos encontrar también el área factible de solución en esta porción, en esta otra o en esta otra. Dependiendo de cómo estén graficadas nuestras restricciones, así podemos ubicar el área factible de solución en diversas secciones de nuestra gráfica. Entonces, después de que nosotros ploteamos cada uno de los puntos y graficamos, el paso 8 dice que tenemos que identificar el área factible de solución y los puntos factibles de solución. El área factible es el área en donde se intersectan todas las restricciones. Si observamos la porción que les estoy marcando en este momento, observen ustedes también su gráfica. En esa parte no tienen ni una sola restricción, ni una sola. Esa no puede ser un área factible de solución. Si nos movemos hacia la derecha, encontramos una porción en donde solo está la línea de color verde. Es decir que en esta porción del área
solamente se cumple con una restricción, solo con una. Si nos movemos más a la derecha, vamos a encontrar otra porción de área en donde encontramos dos colores, el azul y el verde. Eso significa que acá solo se cumple con dos restricciones. Pero si nos movemos más a la derecha, vamos a encontrar el área en donde se cruzan las tres restricciones. Es decir, tenemos los tres colores, verde, rojo y azul. Y en donde se cruzan los tres colores o las tres restricciones es en donde tenemos el área factible de solución. Y la tenemos que marcar. Acá tenemos el área factible de solución que va hacia afuera. Después de que identificamos el área factible de solución, tenemos que verificar los puntos factibles de solución. Los puntos son los siguientes. Tenemos 3 puntos factibles de solución. Y después de identificarlos, los vamos a nombrar, los vamos a bautizar con un nombre de una letra mayúscula, cualquier letra del alfabeto, solo que mayúscula. Le vamos a colocar A, B y C. Y acá terminaríamos con lo que es el paso número 8. ¿Dudas hasta el momento? ¿No hay dudas? Licenciada, una pregunta. Diga. Si el signo hubiera sido minimizar. Si el signo hubiese sido ¿qué? Hubiera sido diferente, o sea, este es maximizar. Si hubiera sido minimizar, sería para dentro del área factible. No. Acá no tiene nada que ver el objetivo. Acá lo que estamos viendo es el signo de las restricciones. El signo de las restricciones es mayor o igual que. Pero si el signo fuese menor o igual, no es que sea el objetivo, sino que si el signo de la restricción es menor o igual, toda el área que vamos a sombrear es hacia adentro, porque entonces si lo vemos como una flechita, apunta hacia adentro. Entonces el área que sombreamos es hacia adentro de nuestra restricción o de la línea que trazamos. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Eli, partiendo de lo que mencionaba la compañera, entonces, suponiendo que el signo fuera cambiado, o sea, hacia adentro, los puntos de solución, o sea, A, B, C, igual quedarían casi de la misma forma. No. ¿Es la solución? ¿No? No, porque si el signo fuera menor, la línea verde va hacia adentro. Entonces, su área factible de solución estuviese en este triángulo. Acá. Ay, ya. Muy bien, gracias. Bueno, para servirle. ¿Y una pregunta? Digan. ¿Por qué no se toma como un punto de, por ejemplo, que sea el B donde está el 200? ¿Cómo así? O sea, el A está en el área donde está más o menos el 375. El B, o sea, ¿por qué no se toman en esa misma línea donde va la hacia abajo? Ajá. Porque usted aquí solo tiene 2 colores, solo tiene 2 restricciones, azul y rojo. Ajá. Y el área factible de solución es el área que encierra todas las restricciones. Entonces, no puede ser este punto de 200 porque acá solamente tenemos línea azul y línea roja. Y como tenemos 3 restricciones, nosotros tenemos que buscar el área en donde encontramos los 3 colores. Por eso les recomendaba yo que utilizáramos un color para cada restricción. Así es más fácil visualmente identificar
cuál es el área factible. Donde tengo los 3 colores, allí es. Incluso, si ustedes pudieron observar, yo trazo las líneas en diferente posición. Unas verticales, otras horizontales, otras diagonales. Esto también para poder identificar de una manera más sencilla el área. Gracias, Lick. Bueno. Bien, entonces, después de identificar el área factible y los puntos factibles de solución, vamos al siguiente paso, que el siguiente paso es dar valor a los puntos factibles de solución. ¿Cómo le vamos a dar valor a los puntos factibles de solución? Vamos a hacer uso de nuestra gráfica. Acá ya podemos observar la gráfica de una manera más limpia, sin tanta línea, pero ustedes también tienen la gráfica en su cuaderno y la puedan visualizar de mejor manera. Tenemos 3 puntos factibles de solución y le tenemos que dar valor a cada uno de esos puntos. Para darle valor al punto A, para darle valor a esos puntos, también tenemos que considerar nuestros pares ordenados o nuestras restricciones que nosotros convertimos en ecuaciones. Entonces, observemos el punto A. El punto A dice que es exactamente igual al par ordenado número 5. Ustedes revisen su gráfica. Tenemos el punto A y cuando ploteamos el punto A, encontramos que es exactamente igual al par ordenado número 5. Entonces, vamos a donde tenemos nuestros pares ordenados, buscamos el par ordenado número 5 y encontramos el valor 0 de x sub 1, 360 de x sub 2. Y ese es el valor del punto A. X sub 1, 0, x sub 2, 360. ¿Alguna duda? Sí, disculpe, ¿puede repetir nuevamente? Tenemos el par ordenado A, el punto A. Le tenemos que dar un valor a ese punto A. Entonces, este punto A, cuando lo ploteamos, lo identificamos como el par ordenado número 5. ¿Sí tiene identificado eso en su gráfica? Correcto, Lick. ¿Sí? Entonces, regrese donde tiene los pares ordenados y busque en dónde está el par ordenado número 5. Y el valor que tiene es 0 de x sub 1 y 360 de x sub 2. Entonces, no tenemos que hacer ninguna operatoria, solamente copiamos esos valores. Punto A tiene un valor de 0 de x sub 1 y 360 de x sub 2. Ahora vamos con el punto B. En el punto B no podemos hacer lo que hicimos con el punto A. ¿Por qué razón? Porque en el punto B no está sobre el eje de x sub 1 y sobre el eje de x sub 2, sino está en el cuerpo de nuestro cuadrante. Entonces, si nosotros trabajásemos con milímetro, con escalímetro, sería sencillo, porque solamente colocamos nuestro escalímetro y con hojas milimetradas, colocamos nuestra escuadra o nuestro escalímetro en el punto B, trazamos una línea hacia el eje de x sub 1 y encontraríamos el valor, por ejemplo, como 75. Y para x sub 2, 165, por ponerles un ejemplo. Pero como no trabajamos de esa manera, tenemos que buscar de manera matemática el valor de ese punto B. ¿Y cómo vamos a encontrar el valor del punto B? Vamos a identificar cuáles son las líneas que se cruzan en ese punto B. Y nuevamente acá les reitero la razón por la cual les recomiendo utilizar un color para cada línea. Porque cuando se cruzan dos líneas, ustedes pueden identificar
cuáles son los colores de las líneas que se cruzan. Acá en el punto B se cruza la línea de color rojo con la línea de color verde. Entonces, vemos cuál es nuestra ecuación de color rojo, que es 2x sub 1 más 5x sub 2 igual a 1000. Y la ecuación de color verde, 3x sub 1 más x sub 2 igual a 360. Esas dos líneas que se cruzan me van a decir cuáles son las ecuaciones que tengo que utilizar para darle valor al punto B. Entonces, como se cruzan estas dos ecuaciones, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de las variables. Y para eso, pues vamos a utilizar el procedimiento de adición y sustracción. Observamos cuáles son los coeficientes de las variables. Esto ya lo pueden hacer ustedes. Entonces, si queremos eliminar x, observamos el coeficiente de x de la segunda ecuación. Sube a multiplicar la primera ecuación. Observamos el coeficiente de la primera ecuación y baja a multiplicar la segunda ecuación. Como ambos tienen signo positivo, le cambiamos el signo a cualquiera de ellos para eliminarlo. Y empezamos a multiplicar. 3 por 2, x sub 1, 5 de x sub 1. Más 3 por 5, x sub 2, 15 de x sub 2. Es igual a 3 por 1000, 3000. Tenemos 6x sub 1 más 15 de x sub 2 es igual a 3000. Vamos con el menos 2. Menos 2 por 3x sub 1 nos da menos 6x sub 1. Más 2, menos 2 por x sub 2 menos 2x sub 2 es igual a menos 2 por 360 menos 720. Reducimos términos semejantes. 6x sub 1 menos 6x sub 1 se elimina. Nos quedaría solamente 15 de x sub 2 menos 2x sub 2. Nos queda 13x sub 2, que es igual a 3000 menos 720, 2280. Tenemos que despejar x sub 2. El 13 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y decimos que x sub 2 es igual a 2280 treceavos. Simplificamos o encontramos la división. Acá la recomendación es también que utilicen fracciones y también conviertan a decimal. X sub 2 es igual a 175.38. Ahora tenemos que encontrar el valor de x sub 1. Para x sub 1 solamente sustituimos en cualquiera de las ecuaciones. Si sustituimos en la primera, 2x sub 1 más 5 por x sub 2. Lo utilizamos como fracción. El valor de x sub 2 es 2280 treceavos. Entonces multiplicamos 5 por esa cantidad y eso nos tiene que dar 1000. Empezamos a operar. 2x sub 1 más 5 por 2280 treceavos nos queda 11.400 treceavos, que es igual a 1000. Este 11.400 treceavos está sumando, pasa del otro lado restando. Nos queda 2x sub 1 es igual a 1000 menos, bueno, acá no se observa toda la parte de la fracción, es 1000 menos 11.400 treceavos. Restamos 1000 de 11.400 treceavos y nos queda como resultado 1.600 treceavos. Seguimos despejando. X sub 1 es igual a 1.600 treceavos dividido dentro de 2. X sub 1 es igual a 800 treceavos. Lo pasamos también a decimal. X sub 1 es igual a 61.54. ¿Dudas? Con la operación no, solo con una cuestión acá. Si en el punto B se hubieran intersectado las tres líneas, se jalan las tres ecuaciones. No, nunca se le van a intersectar las tres. ¿No?
No, solo vamos a tener dos. Por eso tenemos que realizar nuestra gráfica a veces un poquito, con una escala un poco espaciosa para verificar bien cuáles son las dos líneas que se cruzan. Acá están bastante cercanas la azul con la roja y la verde, pero las dos líneas que se cruzan es la roja y la verde, pero están bastante cercanas. Si lo ampliamos, podemos observar claramente que es la roja y la verde, pero eso lo podemos ampliar acá en la computadora, así con una gráfica pequeña que nosotros realicemos no le podemos hacer zoom, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, para servirle. Bien, entonces, el punto B tiene un valor de x sub 1, 813 avos, y x sub 2, 2280 13 avos. Para el punto C, ahora vamos al punto C. Acá no vamos a hacer ninguna operación porque este punto C dice que es exactamente igual al par ordenado número 4. Entonces, nuevamente buscamos nuestros pares ordenados, buscamos cuáles son los valores y ese es el valor de nuestro punto C. 500 de x sub 1 y 0 de x sub 2. Y con eso terminaríamos el paso número 9. Vamos al paso 10. El paso 10 nos dice evaluar los puntos factibles de solución. Esto lo vamos a hacer en la función objetivo. Entonces, traemos nuestra función objetivo y con la función objetivo vamos a evaluar cada uno de nuestros puntos. El punto A dice 35 de x sub 1 más 45 de x sub 2. Sustituimos los valores de x sub 1 y x sub 2 en la función objetivo y nos quedaría 35 multiplicado por 0, que es 360, más 45 por x sub 2, que es 360. ¿Cuánto les queda ese resultado? Helen, ¿cuánto le quedó? Helen Alfaro. Si te das con lo que tenías igualado. Buenas noches, licenciada. Me quedaba ¿Cuánto le quedó? 1200. 16,200. Vamos ahora con el punto B. El punto B es 813 avos x sub 1 y 2280 13 avos x sub 2. Cuando vamos a evaluar, siempre evaluamos con fracciones, no con decimales, siempre con fracciones. Entonces sustituimos los valores, 35 por 813 avos más 45 por 2280 13 avos. Realizamos la operatoria y esto nos queda 2153.55 más 7892.31, que es igual a 10.046.16. Vamos ahora con el punto C. El punto C nos dice 500 de x sub 1 más 0 de x sub 2. Sustituimos 35 por 500 más 45 por 0. Esto es igual a 17.500 más 0, es igual a 17.500. Bien, entonces, cuando evaluamos los puntos factibles de solución, ahora tenemos que elegir cuál es nuestro punto óptimo de solución. Y el punto óptimo de solución va a depender de cuál es nuestro objetivo. Para este ejercicio, el objetivo es minimizar. Entonces, por lógica, como lo que queremos es minimizar, de los puntos que evaluamos, vamos a buscar aquel punto en donde tenemos el menor valor. ¿Y en qué punto obtuvimos el menor valor? En el punto B, exactamente. Entonces,
el punto B es nuestro punto óptimo de solución. Ese es nuestro punto óptimo de solución. Vamos a nuestra gráfica y lo identificamos. Lo circulamos y le escribimos punto óptimo de solución. ¿Dudas hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdón, Elic, de qué rato estaba queriendo hablar, pero me di cuenta de que mi audio era el que no funcionaba. No sé qué probabilidad habría, Elic, de que al menos me explicara un poquito. Es que como tengo mala señal de recepción porque está lloviendo, mala recepción de internet, ¿no? Entonces no escuché con claridad de dónde sale el punto A, por qué es 0, y no me recuerdo cuál es el otro dato. Esa partecita fue la que sí me perdí, Elic. Lo que pasa es que el punto A, usted dice su gráfica. Ajá. Bueno, cuando usted planteó el punto A, le colocó una flecha y le colocó qué par ordenado era. Ajá, así ¿Qué par ordenado es? Permítame, Elic, ahorita. Es el... Ay. No, fíjese que no guardé este dato, es que como solo estoy tomando capturas por el momento, porque no tengo información. Ahí está el problema. ¿Verdad? Porque tenemos que ir, no solo es de tomar captura, y disculpen si lo toman como regaño, pero no es solo tomar captura, es para poder comprender, hay que tomar nota e ir realizando el ejercicio